El gobierno compara la escolta que tiene actualmente el presidente de la República, Rodrigo Chávez, con las caravanas de seguridad del mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden. Y en información deportiva, el guardameta costarricense Keylor Navas arribó esta tarde a Texas para incorporarse a los trabajos de la selección con miras al repechaje por la Copa América del sábado ante Honduras. En una hora más noticias. Noticias cada hora en Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos esté escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme comenzar informándole que la Policía Federal de Brasil acusó al expresidente Jair Bolsonaro de falsificar en su momento su tarjeta de vacunación de COVID-19. Resulta que en el momento en el que salió de la presidencia, Jair Bolsonaro, quien era muy conocido y él se promocionaba como escéptico de las vacunas, por no decir antivacunas de COVID-19, él personalmente era totalmente escéptico de las vacunas de COVID-19. Recuerda usted que él salió inmediatamente de Brasil para dirigirse a Estados Unidos, concretamente a Orlando. Bueno, pues resulta que él, en ese entonces, para entrar a Estados Unidos, había que mostrar una prueba de vacunación, la famosa tarjeta de vacunación. Pero pues todo el mundo sabía que si había alguien que no se había vacunado por preferencia, por elección, era justamente Jair Bolsonaro. Entonces, si no se vacunó, como tanto decía él que no se había vacunado, ¿cómo es que tenía una tarjeta donde probaba que tenía la vacunación para entrar a los Estados Unidos? Esto fue en el 2022. Y bueno, pues entonces la respuesta es que tuvo que haberse falsificado. Bueno, había dos posibilidades, una que estuviera mintiendo y que siempre se vacunó y que siempre estuvo vacunado, o la otra es que falsificó la tarjeta de vacunación. De alguna manera la Policía Federal comprobó que fue lo segundo, que falsificó la tarjeta de vacunación, y este es un delito grave allá en Brasil, y Jair Bolsonaro afronta prisión, afronta cárcel
por este delito si es que los fiscales deciden perseguir este caso. Hay que decir que este es tan solo uno de los problemas que tiene el expresidente Jair Bolsonaro en Brasil, sujeto a varias investigaciones, incluyendo si acaso él conspiró para organizar un golpe de Estado después de haber perdido la elección y mantenerse en el poder de esa manera. Pero por lo pronto ahí está la última acusación de que falsificó la tarjeta de vacunación. Bueno, cambiando de país, hay que decir que Hong Kong aprobó el que se conoce el artículo 23, que es una ley draconiana que tiene la intención claramente, no manifiestamente, pero sí claramente, de terminar con la interferencia extranjera, pero eso es lo que dice el espíritu de la ley, de terminar con la interferencia extranjera, pero en su adentro, en el fondo, lo que es esta ley es el de eliminar prácticamente todas formas y maneras de oposición dentro de Hong Kong. Esta ley de Hong Kong se sube a la ya muy controvertida ley de seguridad que había sido impuesta en esta región por el gobierno de China en el 2020. Aquella era una ley china, esta ya es una ley propia del territorio de Hong Kong. Esta nueva legislación fue presentada al vapor dentro del Parlamento de Hong Kong en menos de 2 semanas. Y de nuevo, es tan solo una manera de apretar las tuercas que ya estaban apretadas, porque ya con la Ley Nacional de Seguridad de China, ya con eso se había eliminado prácticamente todas las formas de oposición, incluyendo a la prensa libre, que la prensa libre lo que hace es antagonizar, no oponerse, pero sí antagonizar con el gobierno. Y todo eso ya se había eliminado. Bueno, pues ahora esta es simplemente una ley igual de draconiana, pero simplemente es una ley hecha en casa, pero que se monta sobre la que ya existía allá en Hong Kong. Bueno, decirle que en Alemania, fiscales de ahí levantaron cargos contra un oficial de la Agencia de Compras Militares, acusándolo de espiar a favor de Rusia. A esta persona solamente se le identificó como Thomas H. Él trabajó en este departamento de compras militares, en el cual se maneja de la más sensitiva información secreta en relación con el arsenal militar que tiene este país de Alemania. Y bueno, se le acusó ya de espía y no se le quiso identificar. Hay que decir que más temprano durante esta misma jornada, Boris Pistorius, que es el ministro de Defensa de Alemania, anunció un paquete de ayuda a Ucrania por $540 millones y prometió que Alemania se va a aliar con la iniciativa de la República Checa para aumentar los envíos de municiones hacia Ucrania. Así es que ahí lo tiene usted. En una nota corporativa muy, muy interesante, hay que decir que Microsoft, esta gigante tecnológica estadounidense, anunció que contrató a Mustafa Suleyman para que sea quien dirija su nueva división de inteligencia artificial dentro de Microsoft. Hay que decir que este señor Suleyman en particular, déjenme le doy más información. Este señor Suleyman es el cofundador de DeepMind,
una empresa de inteligencia artificial. Y bueno, pues este señor Suleimán se va a traer con él y por tanto Microsoft va a contratar a casi todas las empleados de la empresa Inflection, que es una empresa de inteligencia artificial que maneja actualmente Suleimán. Entonces es un movimiento particular porque no es que Microsoft esté comprando a Inflection, sino que más bien pareciera que Inflection o la están dejando sola o la van a cerrar y se están trayendo al personal de Inflection. Y ya el señor Suleimán no va a ser el presidente de una empresa separada que se llama Inflection, sino ahora va a ser el presidente de la división de inteligencia artificial de la gigante Microsoft. Hay que decir que esta empresa Microsoft recientemente sobrepasó a Apple como la compañía de mayor valoración del mercado en el mundo, y en gran parte gracias a su gran apuesta en inteligencia artificial, en este disparo que ha tenido Microsoft a través de su división de inteligencia artificial. Hay que recordar, esto es interesante también porque hay que recordar, acuérdese usted que ChatGPT de la empresa OpenAI, Microsoft es uno de los grandes inversionistas mayoritarios sobre OpenAI. Entonces, Microsoft es uno de los cofundadores o cogeneradores de ChatGPT, pero no es de Microsoft. Es respaldado por Microsoft, pero no es de Microsoft. Ahora Microsoft está redoblando sus ya de por sí fuertes esfuerzos de tener su propia división y empresa de inteligencia artificial, aparte del gran respaldo que ya tiene sobre ChatGPT y sobre OpenAI. Es decir, las apuestas de Microsoft sobre inteligencia artificial son no solamente grandísimas, sino múltiples, de diferentes frentes. Acuérdese usted que hace un par de semanas le estaba aquí yo también informando de la inversión que hizo Microsoft sobre esta empresa de inteligencia artificial que está haciendo grandes avances en Francia. Una empresa muy pequeñita, de solamente unas cuantas decenas de empleados, pero que está teniendo avances muy importantes en otra área diferente de inteligencia artificial, y fue Microsoft e invirtió y les dio dinero, y de hecho les abrió su negocio en la nube a esta empresa. De tal manera que la incursión que está haciendo Microsoft, originalmente una empresa de software, sobre la inteligencia artificial es muy amplia, muy variada, también muy integral, quizá más que nadie más. Más que Apple, definitivamente, mucho más que Apple. Y esto lo ha ayudado a ser la empresa de mayor capitalización de mercado en el mundo en este momento. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que mencionarle, fíjese usted esta nota, cambiando de tema completamente. Usted ha escuchado, y si no lo ha escuchado, quizá usted practique el ayuno intermitente, que ha tomado revuelo últimamente, esta manera de dieta, esta manera de bajar de peso, que se le conoce como ayuno intermitente. Bueno, pues resulta que la Asociación Estadounidense del Corazón publicó un reporte, una investigación en la que muestra que el dejar de comer por periodos de 8 horas cada día consecutivos, que de nuevo eso es lo que es la famosa ayuno intermitente, dejar de comer durante 8 horas seguidas por varios días consecutivos, aumenta el riesgo de morir por problemas del corazón en un 91%. Y esto lo dice la Asociación Estadounidense del Corazón. Este estudio, el cual todavía no ha sido publicado en su compleción por entero,
sí investigó a más de 20,000 adultos en Estados Unidos que practicaban y que no el ayuno intermitente. Pero según los hallazgos preliminares, es que el ayuno intermitente aumenta el riesgo de morir de un problema del corazón en un 91%. Así es que ahí lo tiene usted. Cambiando de tema, déjeme informarle que este martes el Banco de Japón, que es el Banco Central de Japón, anunció la que fue su primera en su primer aumento de tasas de interés en 17 años. En este ambiente en el que todos los bancos centrales de todas las economías desarrolladas del mundo y no desarrolladas también anunciaron aumentos de tasas de interés para tratar conjuntamente y también individualmente de combatir el brote inflacionario que inició con la inflación, ese no fue el problema, en particular para Japón ni para su banco central. Este banco central, después de toda la pandemia y todo, por primera vez en 17 años, por primera vez decretó su primer aumento de tasas de interés. Hay que decir que este banco central durante décadas prácticamente fue el único con esta política monetaria bastante, pues poco convencional. Y bueno, pues era el único banco que tenía una tasa de referencia monetaria negativa de menos 0,1%. Pero bueno, eso ya no más. Ya dejó de ser la excepción el Banco de Japón y hay que decir que, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que por fin resulta que en Japón está habiendo brotes de inflación. La medida más seguida de inflación en ese país excedió el objetivo del 2% del Banco de Japón. Y de hecho se reportó que lo ha venido excediendo ya por 22 meses, es decir, casi 2 años. Sin embargo, los hacedores de política monetaria habían postergado aumentar las tasas de interés hasta que estuvieran completamente seguros de que tanto los precios como los salarios pudieran moverse a la par, pudieran moverse conjuntamente o al mismo tiempo. Hay que decir que según los datos recabados de las negociaciones salariales entre sindicatos y las grandes empresas, apuntan a ganancias récord para los trabajadores por segundo año consecutivo en Japón. Y eso le dio la confianza al Banco de Japón de que era ya tiempo de terminar con sus tasas de interés negativas y también terminar de comprar los fondos cambiables como instrumentos de control monetario que estaba aplicando el Banco Central, y así también ya dar por terminada el control a la curva de rendimiento, que es una herramienta para controlar las tasas de bonos de largo plazo. Ahora, según los analistas, esta decisión del Banco Central no es definitiva, es decir, en cualquier momento puede cambiar, será flexible o, en lenguaje de los banqueros centrales, será acomodativa, ¿sí? El Banco Central de Japón ahora guiará a la tasa de interés diaria en un rango de entre 0,0 y 0,1%. Así es que, pues ahí está, nada es definitivo, es un movimiento extraordinario definitivamente, pero muy marginal, por no decir que muy tímido por parte del Banco Central de Japón. Hablando de las otras economías también más grandes del mundo, nos vamos a Canadá porque ahí la tasa de inflación anual
cayó de manera inesperada a 2,8% en febrero, viniendo del 2,9% del mes anterior, de acuerdo a las cifras que se revelaron esta martes por parte de Statistics Canada. Los analistas, de hecho, estaban esperando un aumento en la inflación, pero esta en su lugar cayó. Hay que decir que esta cifra, sin embargo, todavía permanece dentro del objetivo inflacionario del Banco Central de Canadá, que está entre el 1 y el 3%. Tiene un rango bastante cómodo de 2 puntos porcentuales entre el 1 y el 3. Mencionar que las encuestas sugieren que los votantes, sin embargo, se desilusionaron, se sintieron negativos respecto del primer ministro Justin Trudeau en el momento en que los precios inflacionarios, los precios del consumo, comenzaron a subir en el 2021. Justin Trudeau es del Partido Liberal. En el 2021 la inflación en Canadá era del 0,7%. O mejor dicho, en el 2020, en diciembre, a finales de 2020, la inflación era del 0,7%. Para junio del 2022 alcanzó el 8,1%. Esto fue una oportunidad política para los opositores y en este sentido, el líder de la oposición, Pierre Poilievre, culpó al gobierno de su incompetencia económica, por lo que llamó él, en lugar de la inflación, la Justin inflación, por Justin Trudeau, Justin inflación. Y bueno, por tanto, entonces, ante esta presión, el primer ministro de Canadá pues tiene la esperanza de que esta caída inflacionaria que se dio en febrero pues pueda convencer al Banco Central de comenzar las ansiadas recortes de tasas de interés después de que este la subió por 4,75 puntos porcentuales en 18 meses para contener la inflación. Y bueno, eso tiene la esperanza Justin Trudeau de que le devuelva algo de apoyo popular. Sin embargo, en lo que es al día de hoy, su partido, los liberales, van 18 puntos por detrás del Partido Conservador y para las elecciones del próximo año. Pero fíjese usted, esta historia que le acabo de contar, la de Canadá, en cuanto a la alzada inflacionaria y de tasas de interés, pues es exactamente lo mismo que sucedió en Estados Unidos y también en la Unión Europea. El fenómeno de la inflación y la respuesta de los bancos centrales para contener la inflación, pues fue de todo el mundo y sobre todo de las economías más desarrolladas. Y ninguno de los casos fue culpa del líder de cada país. Entonces, este fue un fenómeno mundial. Pero, como usted seguramente sabe, en cada país se capitalizó políticamente al respecto. Lo mismo sucedió en Estados Unidos y lo mismo está sucediendo en Canadá. Nada tuvo que ver absolutamente Justin Trudeau en lo más mínimo, ni con que subiera la inflación, ni que subieran las tasas de interés. En lo más mínimo tuvo nada que ver, pero en la política así es como se mueven las cosas y ese es el juego que se juega en la política. Bien. Déjeme comentarle que después de que se anunciara el rechazo, la cancelación y el permiso de fusión entre las aerolíneas de Estados Unidos, JetBlue y Spirit Airlines por parte de la autoridad de competencia del país, estas empresas pretendían fusionarse y no recibieron el beneplácito de las autoridades de competencia. Bueno, pues uno, desde entonces, que fue hace unas cuantas semanas nada más, ha habido una serie de señalamientos en cuanto a la viabilidad de Spirit Airlines, ¿sí? Se le considera, debido a los problemas financieros que sí tiene
que tiene, digamos que altas probabilidades de no sobrevivir. Hasta ahora la aerolínea sigue operando normalmente como si nada, pero tiene problemas económicos, problemas financieros. Y JetBlue, la otra, anunció un fuerte recorte de rutas y de hecho salida de países, específicamente en Latinoamérica, para ajustar obviamente sus operaciones, pero también sus finanzas. Básicamente está recortando rutas en las que está perdiendo dinero, en las que está siendo deficitaria, para tratar de sanear sus finanzas. De entrada, JetBlue ya dejó de volar por completo a Perú y dejó de volar por completo a Ecuador, específicamente desde sus vuelos de Los Ángeles. La gran mayoría de los vuelos que está recortando JetBlue son de su sede en Los Ángeles. Está recortando, y esto es muy interesante porque está recortando vuelos a lugares muy, muy populares que cualquiera diría que deberían de estar pues llenos, ¿sí? Los Ángeles, Cancún, Los Ángeles, Puerto Vallarta, los canceló. Los Ángeles, Liberia, Costa Rica. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que tiene mucha competencia. Tiene mucha competencia por parte de las grandes aerolíneas. Fíjese usted, canceló el vuelo Atlanta-Fort Lauderdale. Es un vuelo que es dominado prácticamente por un puente aéreo de Delta Airlines. Y bueno, ahí está una serie de cancelaciones. En Estados Unidos, la JetBlue está abandonando por completo Kansas City. La ciudad de Kansas City ya va a dejar de volar completamente ahí, y otra ciudad más pequeña también en el estado de Nueva York, en este ajuste importante que tiene que hacer pues para el futuro, sin contar con el apoyo de la fusión que estaba esperando realizar con Spirit. Y fíjese cómo esto es interesante también, cómo las aerolíneas, si hay una aerolínea, que la hay, pero las únicas aerolíneas en Estados Unidos que están enfrentando y que están reportando y que tienen problemas financieros presuntamente por falta de demanda, son todas aerolíneas de bajo costo. Todas aerolíneas de bajo costo. Aquí está el caso de JetBlue, es de bajo costo. El caso de Spirit, que es de bajo costo. Donde en teoría, y en la práctica también, el cobro, los precios son mucho más bajos que los de las aerolíneas normales, vamos a decirlo de esa manera. Y aún así, entonces por tanto deberían de tener mucho más demanda. Deberían de, ¿no? Pero bueno, de alguna manera no está funcionando el concepto. Uno pensaría que el que debería de tener problemas es la aerolínea cara, no la barata. En Estados Unidos está sucediendo este fenómeno contrario. Quien está en problemas son todas las aerolíneas de bajo costo. Vamos a investigar un poquito más acerca de este fenómeno, que es bastante curioso, bastante interesante. Pero ciertamente las grandes aerolíneas, que cobran normalmente mucho más caro, no están reportando los problemas que están reportando algunas de las de bajo costo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de Argentina porque el presidente Javier Milei ya cumplió 100 días en la presidencia. Se han estado sucediendo manifestaciones, pues aparentemente grandes manifestaciones por parte de grupos que se sienten afectados por las reformas que está tratando de implementar el presidente Javier Milei, en la que presuntamente se ha empeorado para algunos sectores las condiciones económicas que ya de por sí estaban bastante peores. Vamos a hablar con nuestra autoridad personal que usamos nosotros cada vez que queremos hablar de Argentina, porque es un tremendo comunicador, un tremendo analista, mi querido amigo Claudio Zukovicki. ¿Cómo estás, Claudio? Te saludo con mucho afecto. El placer es mío, lindo saludarte. Igualmente, Claudio. A ver, primero que nada, estaba leyendo yo un reporte muy interesante, no recuerdo exactamente la fuente en este momento, pero era seria, bastante seria, de un investigador estadounidense que fue a Buenos Aires para tomar la temperatura de la situación, y él escribía, y para mí fue muy revelador, que los argentinos, o en este caso los capitalinos, en Argentina, efectivamente estaban sufriendo de las condiciones económicas, pero precisamente como llevaban tanto tiempo con eso y habían votado por Javier Milei, había un ambiente de esperar y mantener, de darle la oportunidad y no apoyar los movimientos sociales que están haciendo estas manifestaciones. A mí me pareció revelador. ¿Te pareció que él encontró la situación real como es en Buenos Aires? Sí, en parte sí, al menos del ámbito que a mí me toca mover, ¿no? Depende, es muy subjetivo todo esto. Pero si yo tengo que hablar en primera persona o del círculo que me muevo, pongo este ejemplo. Si yo estoy gordo, no estoy gordo por lo que comí anoche. Estoy gordo por muchos años de desajustes. Entonces, la culpa del desajuste, y creo que ahí está parte de la población argentina, entiende que la está pasando mal, no por la corrección hecha por Javier Milei o por el gobierno, sino por los desajustes previos, por todos los desajustes previos. Y además, yo creo que también se sabía que iba a pasar esto, y creo que es un presidente que dijo que iba a hacer esto, que para solucionar el problema, lo primero, es como una gran enfermedad, ¿no? Para solucionar la enfermedad, el tratamiento iba a ser muy difícil, pero muy difícil. Pero te cambio la óptica. Sí. Déjame jugar contigo en términos periodísticos. Yo te conozco, Alberto, y sé que sos un gran analista político. Entonces, vamos a suponer que tengo el poder suficiente, no lo tengo, por las dudas te digo, no lo tengo. Pero vamos a suponer que tengo el poder suficiente y le digo al presidente de la Nación Argentina: tienes que escuchar a Alberto Padilla, los tiene que escuchar, porque tiene mucho mundo, porque conoce casi toda la realidad latinoamericana y porque mira de afuera. Entonces, Javier, te pregunto, Alberto, un consejo, ¿tengo que hacer los cambios de fondo? ¿Qué le contestas? Que sí. Perfecto, ¿los tengo que hacer rápido? Y sí, eso es lo que yo dije desde que estaba Macri. Entonces, ya sabemos lo que va a pasar, porque todos le aconsejan eso. Vamos al revés ahora. Hay dos opositores. Primero te pregunto, ¿quién es el opositor? Si yo te quiero sentar con el jefe de la oposición ahora para pedirte consejos, y te pregunto, ¿quién es el jefe de la oposición en Argentina ahora? No sé, yo diría Cristina. Sí, o bueno, ahí me contestaste rápido, la mayoría es como que duda, bueno, hay de todo, y esto es un punto a favor también, cuando no identificás quién es el opositor, para hacer los cambios. Y después ahí te tengo que preguntar, hay dos tipos de opositores, los que, como vos dijiste en la introducción, tienen un derecho adquirido que está siendo afectado y no protestan por la ciudadanía argentina, protestan para defender sus derechos, que es lógico, es entendible, si sabíamos que iban a protestar, si estás tocando a sindicatos o estás tocando a quienes intermediaban planes sociales, y bueno, es lógico, iban a salir a protestar. Ahora, si yo soy jefe de la oposición racional, que puede ser presidente en el 2027, y que puede suceder este gobierno,
¿me conviene que haga el ajuste en mi ley, que pague el costo político, o me conviene que explote todo ahora y cuando me toque gobernar a mí voy a tener los mismos problemas? Que lo arregle, que se aviente la bronca. Por eso me parece que el camino es más racional de lo que todos creemos. Hay una oposición que va a ayudar porque le conviene que esto se arregle y dentro de un año ven, y un gobierno que está decidido a hacer los cambios de fondo. Y después vas a tener, obviamente, las protestas lógicas, muchas cosas con causa, no es que está todo mal, pero que protestan porque, repito, se les perdió un derecho o algún privilegio que tenían antes. Una cosa es un derecho y otra cosa es un privilegio, y creo que acá se están afectando más privilegios que derechos. Muy bien, pero ahora, dinos una cosa, corrobóranos un dato, efectivamente, y esta es pregunta, hoy las tarifas del transporte público, es decir, el bus, el subte que le llaman en Buenos Aires, el agua, la electricidad, o sobre todo la electricidad, todos están mucho más caros que antes de mi ley, ¿cierto? Cierto. Y eso es parte del ajuste. El gobierno no puede seguir subvencionando esto. Y esto es lo que los bonaerenses o los argentinos le están permitiendo y dándole la oportunidad, aceptando este sufrimiento, ¿cierto? Cierto. ¿Por qué? Porque antes está muy bien, y obviamente es un sufrimiento, y sobre todo para la gente más grande, para los jubilados. No es que es fácil esto. El punto es que lo irracional era lo que valía antes, no lo de ahora. La nafta en Argentina, venían los fines de semana a cargar nafta, a comprar a la farmacia. Nafta es la gasolina. ¿Por qué? Porque lo irracional era lo de antes. Cuando empezamos a tener problemas de abastecimiento, Argentina se quedó sin nafta en un momento. Casi nos quedamos sin energía. Entonces, ¿qué es peor? Mirá, hay un momento donde el abastecimiento es más grave que el precio. Ejemplo, yo vi, no fotos de ahora, fotos más antiguas, pero veía muchos venezolanos haciendo fila para consumir cosas en Colombia. Y en Colombia era mucho más caro. No era por un tema de precio, era por un tema de abastecimiento. Entonces, me parece que él decía, y creo que todos sabíamos, que vos, es como, Alberto, yo te diga, Claudio, ¿a qué te dedicas? Y yo estoy dando conferencias. Y te digo, ¿y cuánto cobras una conferencia? $5.000. Ah, te está yendo muy bien. No me contrata nadie. Entonces, el hecho de que yo ponga un precio no significa que la gente lo pague. Y esto era lo mismo, por más que había un precio nominal, no significa que la gente consiga bienes a ese precio. Y ahora la nafta vale promedio lo que vale en la región, las tarifas siguen valiendo la mitad de lo que valen en los países vecinos, pero bueno, entendíamos que era eso, que había un subsidio que hacía que las empresas prefieran no trabajar. Claro. Perdón, lo extenso, la respuesta. No, para nada. Ahora, Claudio, a ver, déjame que corrobores otro dato que yo lo presenté, me parece, de la manera más objetiva, a diferencia de los grandes titulares que se dieron en América Latina, específicamente en Argentina. La inflación de febrero de Argentina sí sigue siendo explosiva, muy alta, sí sigue siendo la mayor del mundo, sin embargo, cayó y cayó muy fuerte, ¿cierto? Cierto. Sigue siendo escandalosa, pero hiciste los ajustes que hablamos recién. Entonces, una cosa es inflación, que suba sostenida de precios todo el tiempo, que es la pérdida del poder adquisitivo de tu moneda. Si sube la leche, sube la carne, sube la nafta, sube, no sé, el subte, no es que sube todo, baja el valor del peso. Eso es inflación. Y otra cosa es precio alto, por reacomodamiento de precios. Ya subió la nafta, ya vale lo que tiene que valer. A partir de ahora uno puede esperar que se empiecen a acomodar las variables. Y cuando divides la inflación, porque la inflación no es igual para todos, el promedio, una de las frases de economía que me gustó mucho fue de Homero Simpson, que decía, perdón, que me fui tan abajo, pero Homero Simpson decía que las estadísticas no sirven para nada, pero por suerte solo lo sabe el 14,33% de la gente. ¿Y por qué esto? La inflación de alimentos, que es lo que le pega mucho más a los pobres, porque el 80% del consumo de un pobre es alimento, en febrero fue del 5%, fue mucho más baja. Lo que fue mucho más alta es la inflación de las clases medias porque subieron
obra social, medicina prepaga, lo que consumen las clases medias. Por eso me parece que así como en diciembre fue catastrófica para las clases bajas, y las clases medias, como tenían un subsidio en los servicios, era más tolerable. Entonces, lo que estás viviendo para mí es ese reacomodamiento de precios. Sigue siendo altísima. Ojo que el punto es, vos tenés una enfermedad muy grave, Argentina tenía una enfermedad terminal, si no hacía nada se moría. Hiciste un tratamiento durísimo, como una quimio, que no te garantiza que va a salir bien, no te garantiza que vas a sobrevivir, pero por lo menos te da más esperanza de poder salir adelante. Y ese es el tema de la inflación. Ahora, pregunta, estos ajustes, quitar los subsidios, etcétera, eran absolutamente necesarios para sanear las finanzas del Estado, etcétera. De hecho, ya el Estado está presentando un superávit, cosa que es histórica, pero también es un reflejo de la desplome de la actividad también, diría yo. Pero déjame te pregunto, y esta es pregunta, el grueso de las reformas que está necesitando hacer Javier Milei para corregir la economía y que comience a crecer y poner a la economía en una senda de crecimiento, etcétera, eso no depende de él, la autorización, la implementación no depende de él, depende del Congreso y no se las están autorizando, ¿cierto? Cierto, muy buena descripción. Hasta ahora todo el superávit que logró 2 meses consecutivos, hoy se conocieron, por ejemplo, se conoció la balanza comercial. Exportamos un poquito menos precio, más cantidad, e importamos muchísimo menos, con lo cual tenemos una balanza comercial muy positiva, por eso se tranquilizó el tipo de cambio. Pero gran parte de esto se logró por licuación del salario público. Al bajar la inflación, porque recuerden ustedes que un Estado recauda por inflación, porque cobra impuesto al IVA, al consumo, al tax. Entonces ajusta por inflación y los gastos quedaron fijos. Pero ahora no puede licuar más. Ahora necesita los cambios estructurales, que es reforma laboral y reforma fiscal. Y para eso sí o sí necesita de la política. Ahora sí tiene que cambiar la relación con la política, porque ya no sirve licuar. ¿Y qué perspectivas hay de que tenga éxito, que lo logre, que logre el apoyo del Congreso para poder aprobar estas reformas? Escuchaba un comentario también de un analista que hay 2 maneras de hacerlo, una consensuando y otra imponiendo. Vos podés acordar con con un auspiciante, podés acordarlo, podés decir, mirá, o arreglar. Yo creo que el camino que está tomando es más por presión. Pero bueno, está por verse. Se dividió en 2 la oposición también. Hay algunos, sobre todo muchos gobernadores, que también les conviene que esto salga bien, porque gobiernan provincias donde es su gente la que la pasa mal. Recuerden que cuando hablamos de ajuste, el ajuste no lo hace el político, lo hace la gente, la sociedad, y también se les van a poner en contra. Con lo cual hay una esperanza de mayor diálogo. Y después hay un montón que se oponen, pero porque hay mucha ideología, que eso es coherente, es ideológico, y hay mucho por interés creado, ¿no? Porque pierden privilegios. Pero eso, bueno, es lo que están viendo ahora. Y no me animo a contestarte, porque confundo lo que quiero que pase. Yo quiero que arreglen, pero bueno, uno a veces se engaña, ¿no? Confunde esperanza con expectativa. Claro. Claudio, Zucco, ¿cuál es la siguiente fecha importante en todo esto a observar y esperar en Argentina? Cada 10 minutos, Alberto. Pero el 25 de mayo es teóricamente donde se juntan, donde sería parte del acuerdo. Igual sería antes, ¿no? Uno lo estaría mirando. Igual todas las semanas existe la posibilidad de que, vamos a ir discutiendo todos los días, que se caigan los decretos que desregulaban la economía. Eso era importante para que haya más competencia, para que haya más incentivo a la producción. Se cayó en el Senado, lo van a discutir en diputados, pero bueno, todos los días nos levantamos pensando, bueno, habrá más conflicto, menos conflicto. Yo creo que esta vez mi diferencia, insisto, con el riesgo de equivocarme, que sea esperanza. Creo que todos entendemos que Argentina es como que estamos todos volando en un avión, que hay gente que pagó primera clase y gente que pagó turista, pero si se mueve
o tenés un riesgo, a todos nos va igual. No es que porque pagaste primera no vas a tener problemas. Con lo cual me parece que la sociedad argentina entendió, me parece que este cambio hay que hacerlo y es por el bien de todos. De tal manera, tu balance de los primeros 100 días de Javier Milei, ¿dirías que va por buen camino? Muy audaz. Yo tengo otra forma más diplomática, muy audaz en las formas. Uno podría criticar las formas, pero en el fondo me parece muy adecuado. A ver, Alberto, creo que nos conocemos hace bastante tiempo y siempre, tanto tú, yo y muchos, creemos en la libertad como expresión, creemos en la baja de impuestos, en darle al privado la posibilidad. Dicen que un buen político, me gustó mucho esta frase que me dijeron y la uso mucho, no es el que te ayuda, sino el que no te pone un pie encima. Yo no quiero que me ayuden, yo quiero que no me jueguen en contra, que no me hagan goles en contra. Entonces, desde el punto de vista de los primeros 100 días, fueron 100 días donde la macroeconomía empezó a ordenarse y la micro depende de cada uno. Y cuando depende de cada uno, hay gente que le va bien y gente que no le va y que le va mal, y bueno, no van a ayudar. Entonces, sabemos que esa es su forma. Así que desde mi punto de vista, son 100 días que sabíamos que iba a pasar esto. Ya, bueno, déjame nada más comentar, y lo comenté yo, te comento lo que comenté, porque yo lo comenté aquí al aire la semana pasada. Yo estoy muy orgulloso, esa es la palabra que tengo que usar, estoy muy orgulloso del civismo que está mostrando el pueblo de Argentina, quien primero votó por Javier Milei y después de votar por él, dijo, yo voté por él y le estoy dando la oportunidad de hacer por lo que de ejecutar por lo cual yo lo voté. Y lo están haciendo, y lo están haciendo de una manera que es, me parece a mí, muy conmovedora y muy fascinante de observar y por primera vez no vista en Argentina en mucho tiempo. Comparto, Alberto, comparto. Igual es, todo tiene un tiempo, ¿no? Entonces Sí. estaría bueno que empecemos a ver algunas señales, por lo menos una luz al final del camino. Definitivo. Enhorabuena con eso. Y vamos a seguir hablando de todo esto. Claudio Socovicki, nuestro buen amigo, analista, economista argentino, desde España, por lo cual se está desvelando tremendamente. Te agradezco muchísimo. Al contrario, un honor. Buenas noches. Bien, siendo martes, ahora vamos a pasar directamente con nuestro buen amigo, colega, colaborador, comunicador, Fernando Francia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Qué rápido pasa la semana. Siento que no terminó una columna cuando ya empieza la otra. Qué barbaridad. ¿Ya estás renegando de tanto trabajo, Fernando? Sí, mucho trabajo. Ya es como agosto, ¿no? Sí, exacto. Si en tiempo vital es como agosto, ya, pero apenas estamos a mitad pasar la mitad de marzo. Alberto, vos me habías preguntado hace un tiempo sobre un tema y a ver si le entramos. ¿Qué tienen en común Camerún, Palestina, Arabia Saudí, Kuwait, Irán, Irlanda y Estados Unidos? ¿Me preguntas a mí? No sé. Sí, a ver. No me atrevo, no me voy a poner en esa posición, no te voy a permitir. Parece que poco o nada, pero todos están dirigidos por personas de más de 80 años. Y no son la mayoría en el mundo. En principio parecería que eso no tiene pues un denominador común real, ¿no? Porque pues evidentemente regímenes distintas también las personas, sus ideologías. En Camerún, por ejemplo, Paul Biya tiene 91 años y 41 de ellos ha estado en el poder. Dicho sea de paso, Camerún en toda su historia independiente tiene 2 presidentes. Solo ha conocido 2 presidentes desde el año 1960, cuando se unificaron los Camerunes, el inglés, el francés, y bueno, se hizo la República de Camerún. Estados Unidos elegirá este año su presidente pues entre 2 candidatos, uno de ya más de 80 y otro que cumplirá 80 durante su mandatario, si es que llega a ganar, pues Joe Biden y Donald Trump. ¿Elegirías vos para dirigir a tu empresa a una persona de 80 años o más?
Podrías pensar que sí, ¿por qué no? Y que la experiencia de una persona puede brindarle mucho conocimiento a esa organización. Pero bueno, yo daría algunas razones por las que no. En primer lugar, alguien de 80 años debería estar descansando, disfrutando de su vida, sin obligaciones y brindando consejos de los que podamos aprender. Consejos solicitados siempre es bueno, ¿no? En segundo lugar, quizás la más importante es que si en los últimos 40 años de actividad no lograste generar o no logró esa persona generar otras personas y otras generaciones de reemplazo, hay algo que no está pues del todo bien en el estilo de liderazgo. Pero claro, esto quizás aplica más a quienes se mantienen por largos periodos en el poder, como el presidente camerunés y bueno, muchos otros. Hablemos siempre del mundo democrático. Luego, bueno, Camerún no sabemos. Luego podrá depender del nivel de actualización de la persona en cuanto a la tecnología, pues procesos, métodos, corrientes de pensamiento, temas que deben tratarse en un puesto de tanta complejidad, ya sea el director general de una empresa o quien dirija un país. Depende obviamente de la persona, ¿no? No es que todos los de 80 años no pueden ser presidentes, no hay una ley, no debería tampoco haberla, porque perfectamente alguien de 80 años está al corriente de todos esos elementos necesarios para tomar buenas decisiones. Pero sin duda es difícil que haya una sana renovación en lo que se pretende en pues una organización si no se hace esa renovación en las personas. Se elige un presidente más por sus propuestas, por su carisma, según las posibilidades o luchas internas, incluso partidarias muchas veces, y sin duda muchas ocasiones alguien de más de 80 años reúne esas condiciones, ¿no? Y a veces pues no hay de otra. Pero sin duda hay más posibilidades de que una persona más joven tenga la vitalidad, la energía, el entusiasmo, las posibilidades físicas y mentales para un puesto de tanta complejidad, pero sobre todo una mente más abierta al cambio para hacer cosas diferentes y arriesgarse en tiempos en que hay que arriesgarse. José Mujica, por ejemplo, de Uruguay, dejó la presidencia en 2015, justo antes de cumplir sus 80 años, e incluso renunció al Senado, puesto que había sido electo ya con 80 años. Sin duda, un tipo de situaciones que deben definirse según cada caso, ¿no? Tampoco sirve, como decía, como una regla. Pero que no haya líderes de menos de 70 años que puedan tomar la bandera, pues da ciertas señales. La mayoría de los líderes del mundo, excluyendo aquellos cuya representación es simbólica y es vitalicia, se encuentran en su década de los 50 y 60 años. Es un 35% de las personas cuenta con 60 años y la media de todos ellos es de 62 años. En un segundo lugar, por grupo etario, están los mandatarios de 40 años en un 18%, como una quinta parte del mundo. El mismo porcentaje, también una quinta parte, que de los que ya tienen 70 años, ¿no? O sea que el grueso es de 50 y 60 años, hay algunos de 40 y otros de 70, y bueno, un poco más abajo están los de 80 años, con un 5% de los mandatarios del mundo. Por cierto, no encontré mujeres de más de 70 años en el poder, por ahí en su momento, ¿no? Así que, pues, tendrá que ver con un tema de género, aunque son muchas menos. ¿Debemos desechar la experiencia? No, al contrario, hay que abrazarla, pero abrazarla con inteligencia y también, pues, con prudencia y con cuidados a las otras personas. Ser presidentes en una junta directiva o en un país es la única forma de aportar valor. Todas las generaciones pueden aportar desde distintos papeles dentro de una organización, pero pues en Estados Unidos, por diversas razones, la próxima presidencia tendrá un inquilino octogenario. Muy interesante el comentario y el análisis. Vaya, mientras la persona de 80 o 90 esté en plenas capacidades y facultades, yo no le veo ningún problema. Lo que sí es que yo lo veo también desde el punto de la diversidad. Yo siempre he sido proponente y muy creyente de la diversidad,
tanto cultural y también como de edad. Es decir, la única manera en que una persona adulta mayor en plenas capacidades, funcionando como ejecutivo, etcétera, pueda conocer, saber, tener una idea, etcétera, de las nuevas tecnologías y cómo aplican a nivel de la calle, etcétera, pues es teniendo compañeros de trabajo mucho más jóvenes que sepan exactamente ese asunto, ¿me entiendes? Pero eso es parte de la diversidad también, lo mismo que con hombres y mujeres y gente de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades. Esa es la manera en la que yo lo veo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay un elemento el apetito de riesgo, dirían en organizaciones financieras, en organizaciones empresariales, ¿no? La posibilidad de estar abierto a cambios que puedan llevarte a mejores lugares. Creo que ahí hay un elemento que la edad sí nos juega en contra, aunque estemos en nuestras total condiciones de ejercer un cargo o condiciones mentales y físicas, digamos. Creo que hay un elemento que la juventud impulsa. Quizás no la excesiva juventud, porque ahí entonces lo que pasa es que hay otros elementos que juegan en contra. Entonces yo estaría como en total de acuerdo contigo en que hay que ver los casos y mucha gente joven juega muy de vieja en su forma de ver el mundo, y mucha gente vieja pues también tiene una mentalidad jovial para entender hacia dónde va el mundo. Entonces creo que hay que ver cada caso, pero si me empujas a decir algo, yo diría, busquemos a las personas un poco más jóvenes que tengan todavía mucho más esa dimensión de aceptar riesgos y de aceptar cambios de una forma más orgánica, y tengamos la visión y la experiencia de las personas mayores muy cerca, para que por supuesto no se rompan las continuidades y no se rompan tampoco los aprendizajes, ¿no? Bueno, pues Fernando Francia, muchísimas gracias como cada martes. Un abrazo grande, Alberto. Hasta la próxima. La próxima creo que no. Semana Santa, no sé si vas a estar, pero... Claro que voy a estar, y tú también. Bueno. Me obligan a salir, dice. Se llama una murga en Uruguay que ganó el premio de este año del carnaval. Gracias, mi querido Fernando. Un abrazo grande. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.